Sí. Bueno, vamos a esperar. Si alguien conoce a alguien que esté afuera y que quieran invitarle a venir o mandarle un mensajito de ya. Sí, ya sé. No había tanta gente, ¿verdad? No, yo también vine ahora del comedor y no había tanta gente. No. Em, Tú eres Jonathan, ¿verdad? Tú eres Jonathan. Hola, Jonathan. Yo soy Andrea. Mucho gusto. Ahora te... Pero nos falta Virginia. Después de los grupos, que es lo que vi. Entonces, después de los grupos, la idea es como que intentemos hacer así como una... bueno, como a ver si da como para que votemos, ¿no? Como para que diga como votar. Y luego sí hacer como una síntesis, que es hacer que le iba a preparar, entonces hacer como una síntesis para ya, y ya cerrar. Y luego concierto. ¿Sí? No, nos falta mucha gente. Es que nos... Virginia entró, ¿no? Listo. Listo. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal, compañeras, compañeros? ¿Todo bien? ¿Almorzaron rico? Sí, ¿almorzaste rico? Listo. Bueno, les cuento un poco cómo vamos a hacer ahora, cuál es la dinámica de la tarde. La idea es que hagamos una presentación, ¿no? Para que compartamos los aprendizajes y las propuestas de cada uno de los grupos. Eso lo vamos a hacer también en la tarde. De ahí sacaremos una síntesis que sea como el cierre y los siguientes pasos. ¿Vale? Entonces, esa va a ser una parte muy importante del ejercicio de aquí de la tarde. Pero antes, quisiera también invitar a unas compañeras, un compañero, también para que hoy en la mañana hablábamos y se decía de la importancia también de conectarse, ¿no? De conectarse con otras luchas, con otras iniciativas, ¿no? La importancia también de mirar las cosas también en lo regional, pero también en lo global. Entonces, a las compañeras y compañeros que nos van a compartir ahora, la idea es eso, que nos compartan qué otras iniciativas está viendo a nivel global, ¿no? Por parte de las organizaciones, que también de ONGs, pero que también se conectan con otros movimientos. Entonces, que nos compartan estas iniciativas globales, también como para que
sepamos que hay otros procesos importantes en los que también podemos irnos, ¿no?, sumando desde América Latina. Entonces, les presento, bueno, se va a presentar ella, Virginia. Sí, entonces vamos a tener este ratito de compartir con ellas. Entonces, Virginia, la dejo que ella se presente, que les cuente de qué organización es y que nos comparta también cómo esta iniciativa global. Gracias. Hola, buenas tardes. Anda, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Qué tal el almuerzo? Rico. Bueno, yo voy a empezar como si estuviéramos casi en una sesión de esas típicas de Alcohólicos Anónimos. Hola, soy Virginia Saiz y trabajo para la cooperación internacional y no me arrepiento. Yo creo que este espacio, obviamente, es su espacio, pero también es bien duro cuando yo llevo 25 años trabajando para una ONG, para ONGs internacionales. Y de repente, cuando estamos en estos espacios de decolonización, te sientes culpable casi. Te sientes culpable, bueno, pues porque por ser blanca, por ser europea, por haber trabajado para una ONG internacional. Y yo estoy intentando reflexionar mucho sobre eso porque yo siempre lo he hecho con amor, con compromiso, pensando que estaba haciendo lo correcto. Y de repente, pues empiezas a leer, empiezas a escuchar y te das cuenta bueno, que se ha metido mucho la pata, ¿no? Que ha habido muchos errores. Pero yo creo que también ha habido cosas bonitas y cosas buenas que al final se han hecho en conjunto. Entonces, creo que este espacio tiene una oportunidad de reivindicar lo mejor de cada mundo, ¿no? Y sobre todo cuando estábamos en la última conversación hablando sobre las amenazas que tiene lo social, que tienen los derechos humanos, todas las luchas conseguidas, sí que creo que es importante que aunque tengamos nuestras diferencias y aunque reconozcamos que hay mucho conocimiento autóctono, muchas voces que respetar, que también que seamos cuidadosos de no dividirnos demasiado porque lo de ahí fuera está súper vulnerable y a mí me da un poco de miedo que lo que está ya ganado se pierda. Yo trabajo para Plan Internacional, que es una de las organizaciones de niñez más grandes, más antiguas del mundo y que en muchos de los países de la región ha estado apoyando a organizaciones feministas, organizaciones de derechos, sobre todo con el tema de matrimonio infantil, embarazo y derechos sexuales y reproductivos. Yo ahora mismo trabajo a nivel global y tengo un rol que a veces, bueno, me emociona, pero Asier me está ayudando a que, bueno, me da un poquito de miedo, pero me emociona porque creo que es una oportunidad. Yo estoy dirigiendo el proceso de localización y de colonización desde Plan Internacional. ¿Qué significa eso? Estoy todavía intentando ver cómo aterrizarlo. Pero sí que creo que hay una oportunidad interesante. Las ONGs internacionales, un poco como mi propia vivencia, estamos ahora mismo desconcertadas, porque pensabas que te la estabas robando, que la estabas haciendo súper bien y de repente lo único que escuchas es que está todo mal, que estás apoyando un sistema colonial, que estás perpetuando la injusticia. Y entonces, ¿qué estamos haciendo las ONGs internacionales? Pues dentro de donde estamos, intentando cuestionar y cambiar prácticas. ¿Qué pasa? Las ONGs internacionales tienen también varios frentes. Por un lado, con los donantes, del que todos de alguna manera también somos víctimas. Pero también tenemos dinámicas internas que son muy complicadas. No es lo mismo la oficina de Plan en Perú o en República Dominicana que la oficina de Plan en Inglaterra, en Francia o en España. Entonces, nosotros tenemos las dinámicas con los donantes, las dinámicas con ustedes y también las dinámicas internas y luchas de poder que son muy complejas. Y casi de todo lo que estamos viendo, yo creo que para nosotros probablemente lo más complejo es a lo interno. Algunas organizaciones internacionales como Plan hemos firmado unos compromisos que son, en inglés se llaman Pledge for Change, en español Promesas para el Cambio, y son una serie de compromisos donde estamos apostando por un cambio interno, por ser mejores socios con ustedes y aprobar y apostar y apoyar esas demandas de decolonización. Hay una apuesta también hacia cómo comunicamos y hacer más
justicia de sus voces, de sus marcas, de sus logos, de los mensajes que realmente, genuinamente representan las voces de la gente a la que queremos apoyar. Y hay un rol que yo creo que es muy, muy importante y por eso me encanta el espacio del foro, y es que entre todos intentemos también influir y cambiar a los donantes, ¿no? Porque no es solo cambiar a las ONGs internacionales, también a los donantes. Entonces, creo que es un momento interesante, retador, y sí que creo que el espacio del foro nos puede ayudar bastante bueno, pues a intentar también cuestionarnos a nosotros mismos. Pero sí compartir que creo que genuinamente la mayoría de las ONGs internacionales están empezando a retar ese status quo. Y bueno, desde Plan, pues intentaré hacerlo de la mejor forma posible, pero sí que realmente voy a necesitar mucho apoyo. ¿Qué más, Sofía? ¿Algo más? Bien, muchísimas gracias. Bueno, yo soy Sofía y hasta hace un mes trabajé para CARE Internacional durante 3 décadas, desde el 94 al 2024, 30 años en una ONG internacional. Y un poco intentando siempre, como decía Claudia, como ser contra adentro, que es un rol muy difícil también y agotador. Me cansé mucho y por eso decidí también salir de la ONG internacional, porque uno intenta y nada contracorriente y llega un momento donde dice hay que dar la posta a otra persona que tenga todavía la fuerza y energía de nadar contracorriente, porque llega un momento de agotamiento. Y por suerte hay gente joven con más entusiasmo, con más fuerza para seguir en esa lucha. De todas formas, ha habido avances y también retrocesos, porque estamos en un momento muy crítico en el mundo. Pero lo que hice cuando en estos últimos años, con otras ONGs internacionales como Plan, Save the Children, Oxfam, nos unimos 13 organizaciones grandes para hacer esa promesa de cambio, para decolonizar estas organizaciones, que como les digo es un trabajo muy arduo. Y esa promesa tiene 3 objetivos. Uno, que tiene que ver con el trato más equitativo o equitativo, con reciprocidad, con calidad, escuchando a las organizaciones del sur. La segunda promesa es la comunicación decolonial. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, lo que acaban de hacer estas 13 organizaciones, justo ahora, en octubre y noviembre, que los resultados se van a compartir ampliamente y transparentemente, entregaron a un panel de expertos en comunicación del sur, del África, del Asia, del Medio Oriente y de América Latina, un panel de expertos, sus 10 productos de comunicación más vistos. No los que más les gustan, sino los que han tenido como más likes, más audiencia, más gente que los vio y leyó, para que el panel de organizaciones del sur decida cuán coloniales o no son esas comunicaciones. Entonces, y eso va a ser ampliamente comunicado. Eso obviamente muchos líderes de ONGs tiritan con la sola idea de que porque sí hay muchos materiales de comunicación que explotan imágenes, que muestran a las personas desde un punto de vista de víctimas en vez de actores sociales. Entonces, esto va a ser evaluado por expertos del sur global para ver cuán colonial son esas comunicaciones y transparentemente compartido con todas ustedes. Entonces, eso me parece ya en sí mismo valioso porque uno se expone también y es necesario, y es absolutamente necesario. Lo otro que las 13 organizaciones han acordado, que va a haber una encuesta a organizaciones del sur diseñada, ya está hecha la encuesta por organizaciones del sur, con preguntas desde las organizaciones del sur, que van a ser contestadas por socios de varios países, de más de 100 países del mundo, acerca de cuán bien o mal, cuán decoloniales o no son las 13 organizaciones que se han comprometido con ser decoloniales. Entonces, hay deseo, hay muchos errores todavía, pero hay deseo del cambio y eso es muy importante. Y por último,
El primer aspecto es asocios igualitarios, equitativos. El segundo, comunicación decolonial. Y el tercero es influir, sí, en los donantes del norte para que también acompañen, ¿no? Con financiamientos diferentes, porque el rol de intermediario a veces significa que hay poca flexibilidad de los donantes que dan a estas organizaciones para poder cambiar. Y ahí es algo muy importante, como qué rol tienen organizaciones internacionales como CARE, Plan, Oxfam en el mundo de hoy. ¿Tienen un rol o ya no lo tienen? Y ahí sí creo que estamos de acuerdo con una cosa muy, muy importante. Y es que muchas de esas organizaciones tradicionalmente se han enfocado en trabajar en países concretos, solidariamente o no, con organizaciones del sur. Sin embargo, han hecho muy poco en sus propios países del norte para influir en los públicos del norte para que sean más solidarios, para que comprendan las problemáticas. A mí me gusta una frase que una vez leí que dice: si el mundo fuera un país, sería el país más desigual del mundo. Si el mundo fuera un país, sería el país más desigual del mundo. Es decir, también organizaciones internacionales pueden intentar influir en la desigualdad que hay entre países, no solo dentro de un país, porque hay una desigualdad de justicia, injusticia económica, de términos en cuanto a todo lo que es las deudas, la deuda que tiene muchas veces países que repagan deudas inmensas, deudas históricas. Hay temas importantísimos de empresas privadas multinacionales del norte en las cuales hay que influir, en gobiernos del norte que promueven guerras. Entonces, yo creo que el rol de las ONGs internacionales a partir de ahora es darse vuelta y enfocarse en sus propios contextos que generan injusticia en el mundo. Y ahí tienen un rol que jugar, porque son organizaciones que tienen oficinas en Londres, en Berlín, en Washington, en Madrid, en Canberra, y pueden ahí activarse y influir en sus propios contextos que son causa también esos actores multinacionales de gobiernos del norte de la injusticia y la pobreza en el mundo. Entonces, tienen que casi que darse vuelta para enfocarse en las causas subyacentes de la pobreza que residen en el norte, porque nos han contado como si fuéramos en el sur los responsables de nuestra propia pobreza y hay que abordar las causas de la pobreza que residen en Tanzania, en Ecuador, en Brasil, como si ahí solo, pero yo diría, me atrevo a decir que muchas de las causas de la pobreza del Perú no están solo en Perú, están afuera. Y alguien tiene que también influir en esas causas de la pobreza que no residen en Perú, pero generan pobreza en Perú. Eso es fundamental y ahí creo que organizaciones solidarias internacionales tienen un rol crítico que jugar en vez de meterse tal vez en temas que en Perú se conocen mucho mejor a partir de organizaciones peruanas. Pero hay mucho que hacer. Como dice Asier, faltan manos, no sobran, ¿verdad? Faltan. Entonces todo el mundo tiene un rol que jugar para abordar las causas de la pobreza que residen en el norte global y para intentar abordar la injusticia y la diferencia inmensa entre países, intentar influir en esos actores tan atroces que generan guerras, desigualdad, pobreza en el planeta Tierra. Más aún con lo que estamos viendo en la actualidad, con todo el avance tecnológico que también significa nuevas formas de desigualdad y acumulación del capital en muchas pequeñas empresas que tienen todo en la nube y, en fin, todo lo que ustedes conocen, pero ahí hay trabajo que hacer. Hay trabajo inmenso que hacer y creo que hay que redefinir la cooperación internacional y estos actores globales para que se enfoquen en eso. Regina. Gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Regina y yo trabajo para una ONG internacional que se llama Peace Direct. Su traducción es Paz Directa.
nosotros estamos basados en Londres y en Estados Unidos. Y estaba pensando como más o menos qué decirles y siento que esa misma diversidad que ustedes viven en sus propias redes también está en las ONGs internacionales y también depende mucho con quién hables, es lo que quiero decirles. Entonces, lo que voy a decirles ahorita es desde nuestra perspectiva, la lucha que nosotros llevamos y cómo lo hemos visto. Por ejemplo, hemos visto mucha resistencia en las ONGs internacionales en el sentido de ellos aceptar un rol que no sea el de implementar proyectos. Les cuesta mucho trabajo cuando empiezas a hablar de decir, sí, poner a las ONGs internacionales en un rol que no sea de implementadores o incluso reducir las ONGs internacionales. Porque hemos visto como en la última década nada más están acumule y acumule y acumule dinero. Y se están haciendo grandes y grandes y grandes y grandes. Pero sí, entiendo que hay esta idea de darle algo bueno al mundo y pues porque todo este sector salió desde una intención buena, ¿cierto? Pero las intenciones no siempre son lo que cuentan. Y el aceptar que crearon mucho daño, y creo que lo mencionaron hace poquito, crearon mucho daño en todo esto, en un sector que creció y creció en semillas coloniales, es muy difícil de aceptar y mucho más difícil también dejar poder, dejar dinero y dárselo a estos actores locales, que es lo que nosotros tratamos de abogar. Lo que nosotros también estamos viendo es que, por ejemplo, si te vas a Naciones Unidas, les dices descolonizar y para ellos esa conversación no existe. O sea, esto que nosotros estamos diciendo, que se me hace tristísimo y muy grave, esta conversación que estamos teniendo aquí, allá no existe. Puedes hablar con cualquier Estado miembro y para ellos es como, sí, los procesos de los antiguos imperios españoles, británicos, bla, 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 que ya pasó, ya fue y ya los Estados son independientes. Pero fuera de eso, esa conversación no está ahí y está muy difícil de meterla, porque decirle a Naciones Unidas que también fue creado con bases coloniales y salió desde una época colonial y decirle que tiene todos estos tintes coloniales, para ellos es un choque mental fuertísimo. Entonces, eso es lo que también nosotros como estrategia tenemos, porque podemos cambiar políticas, podemos decir, bueno, vamos a poner una política en Naciones Unidas o vamos a meter como, por ejemplo, una política en USAID, lo que sea. Llega una nueva administración y la quitan. Entonces, ¿qué haces? Pero cambiar las mentalidades de estas personas con las que ustedes interactúan quizá en sus propios países o quizá en los altos niveles de estas organizaciones, eso es algo muy distinto, porque eso es algo que permea y se queda. Entonces, es algo que nosotros estamos tratando de hacer. Hay muchísimas iniciativas, por ejemplo, ahorita que estaba aquí, estaba comentando con varios que es muy interesante ver los diferentes matices. Por ejemplo, yo he estado en algunas conversaciones en África y en África los matices son un poco distintos, pero eso es sumamente mágico y bueno, porque eso quiere decir que todas estas conversaciones están arraigadas en lo comunitario, en el corazón de esta lucha. Por ejemplo, te vas a Asia y también las conversaciones toman otro matiz. Entonces, creo que también lo que quiero decir con esto es que no están solos. Todas estas conversaciones están pasando en sus regiones, en sus lugares, la gente está empezando a exigir y siento que poco a poco esta agenda va a ser como algo que las organizaciones internacionales y los financiadores, los bilaterales, tienen que escuchar y tienen que darse cuenta. Nosotros hemos sacado un par de informes sobre, por ejemplo, cómo reimaginar las alianzas, cómo las alianzas que están dando ahorita son sumamente destructivas y violentas, cómo los actores locales, los actores nacionales están pidiendo otras cosas, están pidiendo, por favor, confía en nosotros, por favor, ten una relación equitativa, reconocen nuestra experiencia. Por ejemplo, también todo lo que hacemos siempre lleva un tinte de co-creación. Por ejemplo, hace poco, bueno, fue principios de este año, que nuestros colegas fueron a una conferencia, esto les va a resultar muy familiar para muchos, pero fueron a una conferencia en Europa sobre cómo hacer el desarrollo del liderado localmente. ¿Cuántas personas creen del sur global que había en esa conferencia? O sea, ¿una, dos? Eran puros europeos, puros americanos, o sea, hablando entre ellos de cómo hacer que los actores locales retomen y nadie de los actores locales ahí, o chances ya había uno o dos, pero como para escuchar. Entonces, de ahí nació una carta de actores locales del sur global diciendo, si vas a hacer conferencias sobre nosotros, tienes que hacer las cosas distintas.
y que era como, co-crea la agenda con nosotros, habla en nuestro idioma, financíanos, danos un seguimiento a la conferencia. Todas estas cosas, a partir de esa carta, sacamos algo que acaba de salir hace como unas 3 semanas, que es como toda una guía para todos estos donantes, de decir, si vas a hacer conferencias, necesitas hacerlas bien, y así es. Accesibilidad, lenguaje, págame el boleto, págame el hotel, págame la estancia, o sea, todas esas cosas que para ustedes lo viven día a día, pero es un constante de exigir de no estás haciendo las cosas como deberías de hacerlo. Por ejemplo, o sea, USAID dice, sí, voy a darle el 25% de nuestra financiación a actores locales directamente. Para ellos, ¿quién es un actor local? Ah, ahí está el detalle. Entonces es como, y apenas están como en un 8% del financiamiento que dan actores locales. Entonces, todo esto es un poquito de cómo nosotros en el norte global más o menos lo vemos, pero para cerrar con un tono positivo, porque todo esto es un poco negativo, porque si es cuesta arriba y si se trata de Naciones Unidas, peor. Pero para cerrar con un tono positivo, es que sí estamos viendo estos cambios que también los habían mencionado. O sea, las ONGs internacionales sí están dando cuenta que ya no pueden seguir como hemos estado por varios años. O sea, ya es una demanda, pero no solo el argumento moral, sino es el argumento de eficacia. No es eficaz que estas organizaciones internacionales quieran seguir implementando estos proyectos. Entonces, para cerrar, siento que sí vamos para allá, vamos muy lento, tristemente, pero siento que sí vamos para allá, y es una manera de exigir y exigir a los países, porque me acuerdo leer esta frase de la cabeza de una organización muy grande, que no lo vamos a nombrar, pero él dijo como sí, estamos muy conscientes que darle dinero directo a los actores locales y a las comunidades es lo más importante, y es lo que nos da eficiencia, y es lo que va a lograr resultados, pero digan a los donadores, ellos son los que tienen que cambiar, como si no hay ningún rol de los intermediarios, como si ellos no pudieran hacer absolutamente nada. Entonces siento que sí hay un rol para todos. Tampoco se trata de que las ONGs internacionales se vayan, nada más hay que reimaginar estos roles, ya no de implementadores, ya no de líderes, sino de otras cosas, como aliados, como amigos críticos, como ayudar a crear espacios, como nada más que hay que reimaginar y ser más imaginativos en cuál es este nuevo rol. Gracias. Bueno, y bueno, pues la importancia, ¿no? De también de reconocer estos esfuerzos y cómo nos complementamos también, ¿no? La importancia de construir también desde ahí alianzas que sean más fuertes, porque al final también es para, ¿no? Pues es para el bienestar en realidad de todas las personas. Y Jonathan, también él nos va a compartir otra iniciativa, y terminando con Jonathan ya, ¿no? Pasaremos a la plenaria. Gracias, mi nombre es Jonathan Glennie. Yo vengo del mundo ONG internacional, también think tanks. Creo que la primera vez que estaba aquí en Lima, posiblemente este mismo hotel, era hace 20 años, trabajando con todos los de Latindad, construyendo Latindad en esa época, también el movimiento para justicia fiscal. Después fui director de Christian Aid en Colombia, trabajé en Save the Children Internacional. Y ahora soy director de un think tank pequeño y trabajamos en el futuro de cooperación. Y es un gran honor estar aquí. Estoy muy emocionado con todo ese trabajo. Hablamos mucho de reimaginar, entonces pensé en hacer un momento de imaginación. No tienen que cerrar los ojos, pero si quieren cerrar los ojos está bien, pero no duermen. Después del almuerzo. Ok. Quiero que imaginamos un escenario. Es una comunidad en un pueblo. Están esperando la llegada de una visita de una ONG internacional y están todos preparados. Han hablado de su problemática, que cómo van a compartir. Llega un bus, sale la jefa o el jefe de la ONG y su grupo, un color de piel diferente, hablando un idioma diferente. Entran, no sé, la iglesia o la alcaldía, se sienten todos juntos, la comunidad comparte su análisis, su estrategia, la ONG internacional
jefe dice, bueno, estamos escuchando, compartimos sus derechos, queremos estar en solidaridad con ustedes. Bueno, excelente. Después de tomar algo, regresen en su bus y ya. Todos imaginando ese escenario, un escenario muy increíblemente común en el mundo de cooperación internacional. Ahora les quiero preguntar, ¿en qué país pasó ese escenario en su imaginación? ¿Alguien quiere responder? ¿En dónde? En todos los suramericanos. ¿Alguien de aquí? En todo Centroamérica. Ok. Entonces, ahora quiero sembrar una semilla. ¿Qué tal si eso no pasó en Sudamérica ni Centroamérica? Sino ese escenario pasó en Gran Bretaña. La comunidad es un pueblo tal vez no tan, tal vez pobre, cerca de Londres. La ONG internacional está liderado por un peruano y su grupo es lleno de latinos que han llegado a compartir sus experiencias, sus instintos, su conocimiento sobre las problemáticas sociales, culturales, económicas que existen en Londres. ¿O no hay problemas en Londres? No tenemos crimen, no tenemos jóvenes con desesperados, no tenemos problemas de salud mental, no tenemos problemas económicos, problemas de sostenibilidad, de biodiversidad, derechos de mujer, derechos de niños. Y no es que los latinos saben de cómo responder a esas problemáticas, tanto como los europeos. Pero ¿por qué siempre somos gente como yo llegando aquí, compartiendo mi conocimiento, que es normal? No es que no sé nada, pero nunca vemos el contrario. Pensando en eso, hemos construido una teoría, una idea que estamos llamando cooperación circular. Y he escuchado todos esos 2 días gente hablando todo el tiempo de mutualidad, ¿sí? Y yo propongo tal vez el paso, el próximo paso lógico de realmente hablar de cooperación, porque alguien dijo, Adriana dijo que usamos mal la palabra cooperación, porque realmente estamos hablando de ayuda, que llegan gente a ayudar, porque la geografía de cooperación siempre es Sudamérica y no global. Entonces, algún día me invitaron a hablar sobre un tema que se llama cooperación triangular, que algunos de ustedes saben. La cooperación tradicional es vertical, norte-sur. También hay cooperación horizontal, llaman horizontal, sur-sur, entre países similares. Y construyeron una nueva idea hace unos años que se llama triangular. Tal vez un país como Alemania trabajando con un país como Chile, apoyando a Bolivia, tal vez así, siempre, pero siempre el país receptor es el país más pobre, ¿sí? Y no ha rompido todavía esa como geografía colonial. Nunca van al norte a ayudar. Entonces, la idea de cooperación circular, y pido disculpas porque mi español después de 20 años en este continente todavía sigue no tan perfecto y yo sé que a veces no me llegan las palabras perfectas, pero la idea de cooperación circular es que todos los países en un proyecto trabajan juntos y y benefician del mismo proyecto. Y todos los países contribuyen. Y pensando en organizaciones como Plan o Care o Save the Children, como trabajé yo, siempre hablamos de cómo vamos a ayudar. Tenemos que construir redes y ONGs que realmente son globales, donde todos los países y todas las comunidades logran contribuir y beneficiar. Y esto por fin es, creo, llegar a la mutualidad. Y es importante, y aquí termino por 2 razones o tal vez más. Primero, la eficacia. Las soluciones de los problemas globales que tenemos hoy en día no vienen del norte. Claro, por razones altamente coloniales, los recursos financieros sí están mayoritariamente en el norte, pero los recursos intelectuales,
y de conocimiento y de soluciones no están en el norte. Esto es una falsedad que todavía existe en las mentes de muchos. Están en todo el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a construir un sistema en que todas esas soluciones logran estar escuchados y implementados? Primero. Y la segunda es algo muy profundo que también ha sido mencionado, la dignidad. Al fin de cuentas, la cooperación es muy importante, sí por el impacto, sí para terminar con la pobreza, sí por la igualdad y todas esas cosas importantes que son materiales, pero la dignidad de la gente es posiblemente aún más profundo que eso. Y la forma en que por fin van a tener dignidad las comunidades del sur es cuando están respetados, ofreciendo su cooperación, no solo recibiendo cooperación de los demás. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que, ¿no? Volviendo al punto, lo interesante que es, ¿no? Conocer también de otras iniciativas. Gracias, Jonathan, ¿no? Porque también yo creo que es una apuesta que nos hace también pensar, ¿no? De cómo también imaginarnos desde, ¿no? Desde otras prácticas, otras dinámicas y también, bueno, eso, agradecer, ¿no? Como los esfuerzos que se están haciendo desde distintos lugares y pues con resistencias y desgastes, ¿no? Pero también encontrando otros espacios y otras luchas en las que nos vamos encontrando. Entonces, bueno, vamos ahora a pasar a la puesta en común. Entonces, tuvimos los tres distintos grupos en los que se estuvieron trabajando en dos, ¿no? Básicamente como en dos preguntas. Bueno, en dos preguntas no, como sí, dos grandes bloques. Un primer bloque preguntando cómo imaginan que serían estos espacios, este espacio de gobernanza que hablábamos por la mañana. Y después, otro espacio en el que también preguntamos, en el que a partir de todo lo que se ha ido compartiendo desde ayer, pensamos como en tres, ¿no? Yo diría como tres canastitas, ¿no? Así como tenemos aquí muchas canastas, pensábamos como en tres canastas. Una en la que se agrupaban las soluciones, las propuestas, donde se identificaban también las problemáticas, donde se identificaba lo que tenía que cambiar, que estaba relacionado con el tema de los financiamientos. ¿Cómo es el modelo de financiamiento? Esa es una canastita. La otra canastita que tiene que ver también con las relaciones, ¿no? Que todo el mundo también hablaba estos días y decía, tenemos que cambiar cómo se han ido dando estas relaciones. Y la otra también que está vinculado a la importancia de ir creando también estas agendas comunes, ¿no? Cómo colectivizar la acción, la importancia. Entonces tenemos estas tres canastitas en las que también vamos a compartir cuáles serían algunos puntos de acción que han parecido importantes y relevantes para cada uno de los grupos. Entonces, si les parece, vamos a pasar grupo por grupo. Empecemos primero compartimos de cada grupo la respuesta a la primera pregunta que tenía que ver con el tema de gobernanza, ¿sí? Entonces, invito al grupo 1, ¿sí? Por seguir 1, 2, 3. Al grupo 1, si nos presentan lo que hablaron sobre el que sea. ¿Quieres pasar tú primero? ¿Sí? Dale. ¿Cierto? Sí. Bueno, Rommel, entonces él nos va a compartir. Rommel y Alba estuvieron en el grupo 2 y ellos nos van a compartir, ¿no? Las reflexiones y los puntos más importantes que salieron de la reflexión alrededor de la gobernanza. Primero, una disculpa a todos y a todas si falta algo, ¿no? En el sentido de que a veces no queremos reproducir lo mismo que dijimos, sino no sería una síntesis, ¿no? La idea es entonces, tratamos de abordar la pregunta, pero tiene varias líneas en este caso. Una de las líneas que planteamos que el sistema no está hecho dependiente, buscamos cómo sobrevivir. En ese sentido, las ideas que comenzaron a fluir son, tenemos que primero, que es parte del debate que se dio, como identificar los problemas. Una compañera decía las necesidades, la idea del diagnóstico, algunos, otros el problema como tal.
para poder decir lo siguiente: ¿qué tipo de plataforma queremos? ¿Qué tipo de, ya llámasele plataforma, organización, foro, demás? En ese sentido, para poder avanzar, tendríamos que pensar en eso. En lo otro que también se mencionaba en este proceso, si le vamos poniendo misión, visión, en este caso para que vaya teniendo. ¿Por qué? Porque la idea que decían varias compañeras es, tenemos que comenzar a ver qué tipo, antes de también de la estructura, identificar la idea de general, qué queremos, qué tipo de plataforma queremos, cómo la queremos y demás. No llegamos a una conclusión exacta de qué estructura como tal. ¿Por qué? Porque todavía había la idea de identificar cuántos países, que nos platicó Asier, son 22 países, son cerca de, en este caso, que están participando de manera virtual y presencial. También nos platicó de en ese sentido, de que hay gente de distintas líneas de trabajo, tanto de pueblos indígenas, afros, comunidades, y también salió una compañera que es sindical o cuestiones sindicales. En ese sentido, hay una variedad de este proceso, por eso se crea la idea de la plataforma de identificar más o menos cuáles son, de alguna manera, quiénes somos también de países, también de líneas temáticas o de pueblos. Algunos le llaman pueblos, otros le llaman comunidad, depende de aquí, los conceptos son diferentes. La idea es que identifiquemos todo esto para poder ir definiendo la estructura. Lo otro también, lo que sí llegamos a ver, y en esas cuestiones, es que quien quede o la estructura que quede necesita, en este caso, tiene varias acciones y varias actividades que tiene que hacer. Platicábamos que si es un secretariado, si es en este caso un consejo de gobernanza, que tiene que identificar lo que decíamos ahí, algunas cosas prioritarias de la idea de, en este caso, qué es lo operativo y qué es lo conceptual o lo de fondo. Me explico para que vayamos viendo esta cuestión. Entonces, todavía no podemos decidir una estructura como tal, pero sí podemos dar algunas líneas que debe uno. Decía una compañera, pero no sé si recojo bien esta idea, decía un perfil, digamos, de qué perfil tiene o debemos de tener para poder hacer esto. Por eso se mencionó algunas ideas de algunos compañeros, que tenga expertise, que en este caso que el compañero conozca, y por eso hablábamos de lo de adentro y hacia afuera. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo adentro nos trabajamos y también hacia afuera. Esa era como la visión del proceso. Entonces, por eso veíamos, pero sí, insisto en una cuestión, una cosa que terminamos de decir, una cosa es lo operativo y otra cosa es lo definitivo. Todavía no podemos llegar a definir quién va a decidir por dos, como decía Asier, ¿no? No podemos quedarnos con que todos vamos a hacer, en este caso, el asambleísmo como tal. Tampoco podemos caer en el activismo por el activismo, la operación por la operación, sino tiene que ser mucho más amplio esto. Entonces tenemos que buscar decíamos, el punto intermedio. ¿Cuál es el punto intermedio de la idea general de cómo construir este proceso? Ni que sean las decisiones fundamentales, ni nos atore en la parte operativa. ¿Sí me explico? Por eso queremos hacer esta parte, y lo que sí queda como tarea de todos, y yo insisto, es que todos tenemos mucha experiencia. No, todos los que estamos aquí tenemos algunos años, otros décadas de experiencia, y en ese sentido tenemos que mandar lo que tenemos, nuestra expertise, para que podamos ir construyendo un proceso más organizado y más conceptualizado. Y en ese caso hay tareas. Y yo les digo una que ya asumí y que se las digo. Le comentaba y le compartía a Cier una cuestión. Yo regresando a México tengo una reunión con 8 fundaciones. La estamos tratando de también comenzar a este debate, de traer, y son también fundaciones que han trabajado en América, bueno, en el sur, en Aviala como en el norte. Y en este caso son 8 y dicen, bueno, dicen 10 a 13. Y ahí vamos a debatir también la decolonialidad en este sentido que les interesa. Entonces, esa idea de las tareas ya tenemos que comenzarlas a hacer. Algunos quizás la hagan de manera individual o organizacional y otros ya la van a hacer de manera más coordinada. ¿Sí me explico? ¿Qué me faltaría? Bueno, y lo otro entonces, lo interno y lo externo es construir la agenda interna
como también la agenda hacia afuera. Si me faltó algo, me dicen. Bien, bueno, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Voy a compartir las propuestas que tenemos de la mesa 1. Voy a empezar por los aspectos más generales. Primero, planteamos que es fundamental co-construir la visión política, ¿no? ¿Cuál es el cambio que queremos? Y esto tiene que ser construido de manera colectiva y con principios claros. Entonces, como definir cuál es la causa que nos une, que ya sabemos que es la decolonización de la cooperación, pero cuál es el cambio que queremos dentro de ahí. También dijimos que es fundamental hacer un mapeo, ¿verdad? Y pensar quiénes son las organizaciones aliadas en nuestra región y fuera de la región para empujar esa agenda que vamos a definir de manera colectiva. Y además planteamos una propuesta de estructura de cómo más o menos podría funcionar. Entonces aquí dijimos que es muy importante poder organizarnos por subregiones, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos unas particularidades, unos contextos específicos que también podemos verlo desde la mirada de las oportunidades. Entonces decíamos que sería interesante tener una subregión por Mesoamérica, Caribe, Suramérica, y por supuesto que estas subregiones a su vez puedan tener una coordinación país, es decir, un grupo impulsor, ¿no? De lo que podamos hacer por cada una de las subregiones. Y por supuesto, para mantener viva y encendida la llama, aprovechemos la virtualidad para reunirnos, ¿verdad? Y porque reunirnos presencialmente es un lujo y no siempre vamos a poder hacerlo. Entonces aprovechemos la virtualidad y también proponemos que además de dividirnos en subregiones, tengamos grupos de trabajos específicos y seguramente esto va a estar definido por la agenda más política, pero nos adelantamos con algunas propuestas y entonces dijimos, es fundamental que en estos grupos hablemos cuál es nuestra agenda de incidencia, cuál es nuestra agenda de investigación, nuestra agenda de formación, nuestra agenda de aprendizajes colectivos. Y también dijimos que no nos olvidemos dentro de estas agendas hablar de las condiciones y los contextos políticos adversos al trabajo de las organizaciones. Y a mí me gustó un montón y lo voy a decir porque me llega mucho que pensemos todo esto en el marco de contextos de crisis en el que vivimos y trabajamos en muchísimos países. Y luego se hace una propuesta también de que estos grupos puedan ser como auxiliares al trabajo que se haga desde el secretariado. ¿Ves? Yo creo que eso le va a dar como mucho contenido además. Y se plantea que también procuremos ver la posibilidad de tener como un consejo, ¿no? Ese que te llame, hey, a ver, nos estamos perdiendo, era por aquí, ¿verdad? Y pensar quiénes podrían estar como en ese consejo político, se podría decir, o estratégico. Y nada más unas consignas importantes, no perder el espíritu de autoconvocado. Este es un espacio autoconvocado, o sea, así que en cada una de las subregiones nos podemos autoconvocar también, ¿verdad? Para seguir empujando este espacio. Y por supuesto, también decíamos, no olvidemos el llamado a la coherencia, no digamos lo que no vamos a hacer mejor. Entonces, tener siempre presente el llamado a la coherencia. Y creo que eso fue. Si alguien del grupo cree que se perdió algo por ahí, pues pasen aquí, lo comentan. Sí, gracias.
Y les estaba diciendo que pasamos al otro grupo para que presenten también lo mismo de cómo imaginamos el espacio y luego ya hablamos de la agenda, ¿sí? Como para mantener un poco el hilo. Bueno, estábamos diciendo que nos habíamos copiado mutuamente porque hay varias cosas semejantes, lo cual quiere decir que estamos más o menos sintonizando, ¿no? A ver, para empezar, quisiera plantear, todos los moraditos son las cosas más estructurales, ¿no? Entonces ahí, en el orden que mirando lo estructural debería ser, se hablaba de la necesidad de convertir este espacio y de todos los quienes se incorporen en una asamblea general como máxima autoridad, ¿no? Y después se habló de crear grupos por país o por regiones, ¿no? Ahí hubo ambas subregiones en general, en realidad, que tengan integrantes de academia, de organizaciones, de agencias de cooperación, de ONGs, de manera que en cada lado pueda hacerse una discusión, digamos, que pueda llevarnos a avanzar en terreno, ¿no? En estos grupos conformar comités convocantes, ¿no? Que puedan llevar a una cosa que es muy importante, que está aquí, ya está en el lado de las acciones, sumar otras personas a otras organizaciones a partir de un mapeo de actores, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, aquí las peruanos encontramos que faltan varias caras que deberían estar presentes, ¿no? Y claro, no sé si no fueron convocadas o no se sintieron convocados, ¿no? Pero necesitamos, probablemente en los otros países más también se encuentra esa necesidad, ¿no? De decir, bueno, aquí no podemos avanzar sin tal, por ejemplo, en el caso del Perú, la ANC, ¿no? Que es el colectivo de ONGs más grande que existe. Entonces, ese tipo de retos, digamos, deberíamos trabajar, ¿no? Entonces, desde ese lado también otra cosa que se mencionó en el aspecto estructural es que esta Asamblea General debe tener un equipo coordinador, que quizás, no sé, sea el equipo del que se habló temprano, ¿no? Pero también se habló de esto que estaba en el papel de ustedes, que era, lo que decían Consejo de Ancianas y Ancianos. Aquí se habló de nombrar a los curacas del Ayllu, ¿no? Que es más o menos una idea semejante, ¿no? Bueno, en términos más de proceso, se habló de esclarecer objetivos, ¿no? Que tiene que ver un poco con el tema de elaborar una visión, ¿no? Y a partir de ahí construir un plan estratégico con ejes, ¿no? Y también a partir de eso llegar a tener una propuesta de largo, de mediano y de corto plazo para el trabajo. Y en lo concreto eso implica empezar compartiendo la sistematización del foro, ¿no es cierto? Y de ahí eso nos puede llevar a un programa temático, ¿no? Y el plan estratégico, por otro lado, nos puede llevar también a conformar grupos de trabajo por ejes. Es decir, no solamente pensar en una organización de tipo territorial, geográfico, sino también por ejes temáticos que pueden atravesar a todos los territorios. Ya en el lado más específico, digamos, de cómo hacemos, de lo concreto, ¿no? Se habló de que alguna de las cosas que podríamos hacer es trabajar en la capacitación de funcionarios, ¿no? Porque a veces las organizaciones no son lo mismo que los funcionarios, entonces tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? Fortalecer a las organizaciones sociales, que son en realidad quienes trabajan mucho más y están mucho más comprometidas vitalmente y que sin embargo no tienen por lo general algunas herramientas que son importantes para poder seguir avanzando su trabajo. Ya había hablado del mapeo de actores y otra de las cosas que apareció también que fue bien importante es sumar a los más jóvenes. Yo me estaba imaginando qué hubiera pasado si no nos hubiéramos organizado por mes de nacimiento, sino por año de nacimiento. Y quizás habría pocos en el primer grupo, ¿no? De los más jóvenes.
en ese proceso es importante que una de las cosas que se hagan es conseguir fondos para una mínima estructura ejecutiva también, porque el voluntariado tiene sus límites, ¿no? Y entonces es necesario trabajar con eso. Pero hay un par de cosas que son así muy importantes como cierre que quería decir, es que el intercambio de nuestros conocimientos y de nuestras experiencias debe ser la base, ¿no? No es la idea de que aprendamos de expertos, sino que tenemos una vastedad de conocimiento entre nosotros, nosotras, nosotres, que eso es la base para el proceso que queremos hacer. Y para empezar con eso, sería súper importante tener un directorio de quienes estamos aquí presentes, pero que idealmente no solamente diga nombre y dónde nos ubicamos, sino también qué sabemos, qué hacemos, ¿no? ¿Para qué somos buenos y buenas, ¿no? Y con eso, y hasta alguien decía hasta la foto, bueno, no sé, ya, para que nos acordemos de las caras, pero por ahí eran las sugerencias para mantener vivo este foro. Gracias. Muchísimas gracias. Wow, un montón de información. Ahí tomando nota. Listo, entonces, ¿les parece si ahora pasamos a compartir las acciones? Entonces, ahora sí. Sí. Vale, entonces ustedes van a compartir, habíamos dicho que eran, no, eran como las 3 canastitas. Vale. ¿Les parece que hagamos como son, no? Como fue, está al revés. Ya nos tienes de cabeza. ¿Les parece si hacemos también como temático como para complementar? O sea, que presenten, ¿qué van a presentar primero? ¿Cuál, la de financiamiento? Los modelos son primero. Bueno, empezamos por los modelos. Entonces, gracias. excelente. Esta es la pregunta de modelos posibles de financiamiento. De acuerdo. Como veis, la conversación fue muy rica, muy fluida, pero nos han pedido que vayamos al grano y que nos ciñamos en 2 puntos. Entonces, vamos a hacer un gran esfuerzo y en el grupo conversábamos y fluye mucho con lo que se ha estado compartiendo de los distintos grupos, en que veíamos que como modelos posibles de financiamiento, el de basarnos en los principios feministas. Vemos que los principios feministas son esa gran corriente que termina aglutinando a los diferentes movimientos sociales en América Latina como articuladores, como decía, de los diferentes movimientos, pero también articuladores de estos otros modelos posibles y otros sueños, donde buscamos modelos basados en fondos irrestrictos, fondos que son flexibles, fondos que son cercanos, fondos que se adaptan a nuestras realidades y no que nosotros nos tenemos que adaptar a los fondos. Donde hablamos de fondos comunes, colaborativos, cooperativos, fondos que están basados en el apoyo estratégico, otras formas de cooperación en las que hablábamos hace 20 años, antes de la Agenda de París, pero ¿dónde están esos acuerdos de la Agenda de París que alcanzamos en el 2005 con lo que tanto soñamos y que al final se han terminado convirtiendo como en camisas de fuerza con modelos de rendición de cuentas que a lo que apuntan es a rendir cuentas hacia los donantes y no ya tanto hacia nuestros países del sur, nuestros movimientos sociales y nuestra ciudadanía. Hablábamos también mucho y se ha comentado en los grupos anteriores de la importancia de que estos actores, los actores de cooperación y los actores sociales, hagamos un reconocimiento a las personas con trayectoria, con reconocimiento especialmente a las mujeres, pero en base a modelos de relacionamiento horizontal donde hay estos consejos de mayores, de abuelas y de abuelos también, donde hay una voz y hay un voto que nutren a nuestros movimientos. Y en nuestro grupo sí se nos quedó una cosa pendiente y es la importancia de las voces de las personas jóvenes, que lo comentaban
las compañeras anteriores. Creo que ahí lo dejo. Gracias. ¿Es aquí? ¿Dónde está mi Mayra? Mi copia se fue. No, no te preocupes. A ver, en el subgrupo de modelos de financiamiento, hablamos sobre todo de cómo tenemos que modificar nuestra manera de ver el asunto, ¿no? Reconocer que las organizaciones tienen propuestas propias y que esas propuestas propias parten del poder que estas organizaciones tienen. Y eso debe ser una cosa que se reconozca en todo el proceso, ¿no? En ese sentido también el énfasis en el fortalecimiento institucional que permita posteriormente diversificar financiamientos, ¿no? Reconocer que las organizaciones son las que trabajan y esas son las que hay que fortalecer, partir de un diagnóstico sobre lo que se tiene y lo que se quiere. Eso también se mencionó que era una cosa importante, ¿no? Y el foco quizás del asunto tenía que ver con el cambiar de el sistema de convocatorias y concursos a financiar procesos, porque finalmente ese sistema hace que terminemos compitiendo entre nosotros, entre organizaciones, entre ONGs locales, y eso en realidad no fortalece el proceso, ¿no? Vernos como colaboradores y no como competencia entre los mismos actores, ¿no? A partir de eso, por supuesto, hay que revisar el rol de los gobiernos en la aprobación de los proyectos, que es un asunto que es complicado y cada vez como que nos cierra más las posibilidades. Y en ese proceso también otra cosa importante era la diferenciación de los actores y una segregación positiva, porque a veces las formas actuales de valorar las convocatorias terminan poniéndole más peso a quien tiene el doctorado y quien tiene la mayor ejecución de fondos y no necesariamente a quien tiene el vínculo más directo con las poblaciones, ¿no? Y finalmente, el otro asunto tenía que ver con poner un énfasis en la necesidad de un financiamiento para la incidencia y para llevar temas judicializados, que eso es un asunto que cada vez está más difícil, ¿no? Y a pesar de eso, necesitamos mantener los espacios de debate con los gobiernos. Y por último, ya en nuestras ideas de cómo nos miramos, es que nosotros no somos mendigos. Nuestro aporte es importante en tiempo, conocimiento y vínculos. Y eso nos debe llevar a formar colectivos temáticos para estrategias y acción conjunta. Y a colectivizar la acción. La agenda debe de ser de todos los sectores y los actores. Abrir espacios y crear para todos los movimientos sociales a partir de las bases e incluirlos, debemos llegar hacia ellos. Debemos de priorizar temas que son colectivos, como el cambio climático y los derechos humanos. Debemos de tener el mismo lenguaje y conocimiento. Por ejemplo, no todas las ONGs conocen el tema de descolonización. O sea, tenemos que hacer incidencia y no. Debemos de hacer más conciencia y explicar la agenda.
Debemos generar reflexión. No todos van a usar las mismas terminologías, pero la lucha es la misma. Se necesita un enfoque transversal y diferencial. Hay terminologías que tienen que, del norte global, que deben de ser cuestionado antes de ser adaptado. Las decisiones se hacen, si hacen sentido para las comunidades por las palabras, por ejemplo, feminismo, ¿no? A veces en las comunidades campesinas y nativas no lo entienden bien la gente, entonces hay que usar algunas terminologías sabiendo bien el objetivo. Debemos de ir al corazón de la lucha y la transformación deseada para tomar principios colectivos, mantener autonomía crítica y políticas de las ONGs, convocar a los cooperantes para hacer un ejercicio de escucha, ¿no? Alianzas, o sea, hacer una negociación adecuada. Debemos involucrar a los donantes en esta conversación y en este proceso que estamos desarrollando. Diversificación de las fuentes de financiamiento para mayor autonomía. Y bueno, alianzas con financieras, con la academia, la empresa y los movimientos sociales. Estar en conexión con movimientos globales y las tendencias, ¿no? Hacer mapa de riesgos para los movimientos antiderechos, ¿no? Nos damos cuenta muy bien que en América Latina está creciendo el movimiento antiderecho, sobre todo para las comunidades LGTB, para los derechos de la mujer. Hay muchas leyes que se están haciendo en contra de lo ya ganado, ¿no? Que tanta lucha que nos ha costado, por ejemplo, la participación política de la mujer, y ahora se nos niega ese derecho, ¿no? Mediante leyes contrapuestas. Por lo tanto, todo nos une, nada nos divide. Bueno, buenas tardes. Ante la pregunta de cómo podemos resignificar las relaciones para una cooperación decolonial y feminista, después de, bueno, una conversa muy amplia, llegamos a la conclusión que todo lo podemos resumir en que las organizaciones tienen que ser respetadas manteniendo su autonomía, respetando su dignidad y hablando desde las diversidades. ¿A qué nos referimos aquí? Que tenemos que pensar que cada persona, cada comunidad, cada organización es diversa. Y en la medida que podamos entender esa diversidad, vamos a poder resignificar el tema de la cooperación. Y también esto va en la línea de poner cuidado, el cuidado al centro, tiene que ver con recuperar la confianza y el fortalecimiento de las organizaciones. La idea es que la cooperación internacional promueva el fortalecimiento de las organizaciones para que en un futuro ya las organizaciones no tengan que depender tanto de ellas y más bien logren ser sostenibles y la cooperación más bien ayude a fortalecer a estas comunidades. Y cuando hablamos de diversidad, profundizamos más en el tema. ¿Por qué? Y acá lo va a poder complementar la compañera, porque tiene que ver también cómo llega el mensaje y cómo también llega desde este momento que estamos compartiendo para que ella pueda ser vocera y llevar también todo lo aprendido a sus comunidades. Buenas tardes con todos. Que hay que respetar las diversidades que significa
es incluir los idiomas, que sea respetado nuestros idiomas, que sea escuchado a toda comunidad, a toda población, a toda región. Gracias. Bueno, acá pasamos al subgrupo 3 del grupo 3, que era sobre reimaginar las relaciones. Y bueno, hemos hablado alrededor de las dos preguntas. La primera siendo cómo resignificarlas para lograr una cooperación realmente antirracista, decolonial, feminista y anticapitalista. Y bueno, toda la charla fue sobre reconocer que las relaciones entre el norte y el sur no son relaciones de igualdad, tampoco de equidad. Así que se trató realmente de resignificar las relaciones para que la ayuda no sea tratando como una ayuda, sino como una restitución, ¿no? Y para restablecer el carácter de justicia que va con ese cambio y esa transformación de las relaciones. Para repensar completamente el modelo, para que sea realmente horizontal y ya no vertical del norte al sur. Y eso también pasa por la solidaridad que tiene que ser fortalecida entre todos los actores para realmente romper con esa relación de extractivismo del norte hacia el sur. Pero eso no solamente fue repensar las relaciones entre el norte y sur, sino también repensarlas dentro de las sociedades civiles en el sur y también en el norte, ¿no? Sí, creo que eso. Y después, la segunda pregunta era, ¿cómo asegurar que los cuidados estén en el centro? Y eso pasó por definir el cuidado como las prácticas de atención, no solamente a la niña, sino también a los mayores, a las personas con discapacidades. Y eso pasa para nosotros por compartir la responsabilidad del cuidado dentro de todo el equipo, no solamente de las mujeres, quien actualmente como gestionan mayor el cuidado, sino realmente incorporar a todos en esas prácticas. Pero en este sentido, también el cuidado debe ser algo que viene por parte de las políticas públicas del Estado. Así que, bueno, la plata pública debería ser más alta, más presente, y el papel del Estado más acá, para también como cargarse de ese cuidado. Y si no, bueno, promovemos la autonomía económica del tejido comunitario, de bienestar, para que las personas que cuidan no tendrían que depender en el Estado, que falta también, para que el cuidado sea adecuado, ¿no? Creo que más o menos todo. Bueno, muy buenas tardes. Muy rápidamente, nuestro punto tenía que, o bueno, lo que discutimos dentro tiene que ver más con el tema de los procedimientos. Justamente no entramos a debatir qué era colonialidad, qué entendemos por feminismos. En realidad, más cómo construimos la agenda. Y creo que la discusión se ubicó más en esa lógica, dando de esta forma una especie tal vez de ruta lógica para lo que venga. Las preguntas generadoras es, ¿qué entendemos por cooperación internacional? ¿Qué entendemos por decolonialidad? Que creo que ese fue uno de los puntos, ¿verdad?, críticos dentro del espacio, porque creo que lo primero es definir qué vamos a entender por decolonialidad y luego cuál es nuestra propuesta de cooperación. En este contexto se habló de la revisión de documentos, de experiencias, de procesos anteriores que nos pueden orientar a entender qué es la decolonialidad, por ejemplo, desde el buen vivir o desde la economía social solidaria, desde los conceptos que tenemos acá, que ya se ha construido, que ya se han desarrollado con las experiencias de los distintos países y
lo primero sería revisar y sistematizar estos procesos, estas experiencias y estos conceptos, ¿verdad? Partiendo de un marco general. Luego de esto viene un proceso de debate que lleva en sí mismo un proceso de consulta a las diferentes organizaciones para ir definiendo los marcos que nos van a regular o que nos van a orientar en términos de cooperación internacional y de colonialidad, porque de una u otra manera estamos proponiendo otro marco, otras reglas del juego, otro tablero. Y posterior a esto, empezar un proceso de síntesis de esta agenda que cuando ya tengamos estos mínimos consensos, si quieren, ¿verdad? Yo creo que en el disenso es donde está la esencia, pero estos marcos de consenso que nos ayuden a orientar estratégicamente, pues ya venimos con elementos de la acción práctica. Esto tiene que ver, tal vez no profundizamos en otros elementos, sino más bien en el cómo, en el proceso mismo de cómo podemos ir orientando nuestros marcos y nuestras discusiones y que podría servir también como una experiencia pues para otros procesos que llevemos a cabo como foro. Sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, no los dobles. No. Entonces, ahora el ejercicio que vamos a hacer y lo vamos a mezclar un poco con el ir a tomar el café para después volver y hacer el cierre, pero escucha. Vamos a pegar, ¿sí? ¿Las vamos a pegar allá? Sí. Ok. No, las vamos a pegar y están estar ahí paradas. No, los vamos a pegar en aquella pared. Si quieren, vamos a ponerlas juntas, ¿sí? Así como fueron cada uno de los, bueno, en realidad fueron como 4 preguntas, ¿sí? Del cómo imaginamos que funcione, ¿no? La estructura organizativa, y luego cada una de las preguntas. Ahora, fíjense bien. Seguramente ahora se quedaron pensando, igual y faltó tal cosa, o a lo mejor habría que matizar, o me parece, ¿no? Que esto es súper relevante. Entonces, con los papeles que van a estar allí pegados, con los papeles que los vamos a pegar allí organizados, les pediría que den una vuelta, que vuelvan a releerlos y entonces que marquen. Por ahí ahorita les vamos a dar unos stickers con unas estrellitas para que marquen lo que les parece más relevante, sí, que es lo que les parece primordial, sí, tienen que poner lo que les parezca, que digan esto sí o sí tenemos que trabajarlo colectivamente, ¿de acuerdo? Y luego también hay unos post-its. Si alguien dice es que no me puedo ir de este espacio sin que esto aparezca, lo ponen ahí en un post-it. ¿De acuerdo? ¿Tenemos claro entonces? Los pegamos allá, se dan una vuelta, los vuelven a leer y marcan con una estrellita lo que les parezca más relevante. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Cuántas estrellitas? Esa es una buena pregunta porque no sé cuántas estrellitas tenemos. Bueno, pensemos como 3 estrellitas por persona. Si alguien ahí siente que se le quema el interior y que necesitan 4 o 5, no pasa nada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pensamos como en 3 pero si alguien quiere poner más, sin ningún problema. O alguien ve que hay alguna que se quedó sin estrellita y que le parece que sea, ¿no? Súper, súper vital, que ya sabemos que todas son súper importantes, ¿sale? Pero bueno, hacemos el ejercicio. Y luego, vamos al café también, entonces puede ser medio el café, ir dando la vuelta, así van pensando, interiorizando un poco lo que escuchamos de los equipos. Y posteriormente vamos a ir haciendo como un poco la recogida, el cierre y con qué nos vamos. Entonces sí les pediría a las 4:30 que sí podamos empezar a las 4, sí, a las 4:30, ¿verdad? Que sí podamos, ahora son las 4, ¿no? Listo. Sí, es que ya siento que sí. Entonces, si les parece que empecemos, el compromiso es que empecemos a las 4:30, ¿sí? Para que entonces ya hagamos el cierre. Muchas gracias.
Hermanos y hermanas, que vamos a iniciar la jornada. Listo. Ok, adelante. Bueno, voy invitando a que pasen aquí del grupo Iniciativa. El grupo Iniciativa. Eso, Carlos. Listo. Invitamos al grupo Iniciativa. Lourdes. ¿Te traemos una sillita, Pancha? ¿Sí? ¿Quién más del grupo Iniciativa? ¿Quién falta? Váyanse acomodando, yo me hago acá al ladito. Grupo Iniciativa. Listo, ¿quién? Bueno, compas, ¿no? ¿Querés que te... Mejor, ¿verdad? Sí, te va a doler todo. De este lado. Bueno, compas, en base a todo lo dialogado, todo la motivación, los debates, la inspiración, aquí les proponemos la Declaración de Lima del Foro Permanente para la Decolonización. En Lima, a 5 de diciembre del 2024, organizaciones sociales de trabajadoras, movimientos indígenas, afrodescendientes y de mujeres, varias organizaciones continentales, academia y las ONG internacionales de América Latina provenientes de 22 países, comprometidas con la decolonización de la cooperación ante un entorno con aguda injusticia social, exclusión de clase, pobreza, racismo, desigualdades y violencia de género, guerras y economías criminales, colapso ambiental y discursos y prácticas que fomentan el odio, la división y la autocracia, ante un contexto de cierre de espacios para el activismo y avance de fuerzas profundamente conservadoras de extrema derecha en nuestra región y el mundo, que requiere fuerte unión y organización por parte de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y la sociedad civil progresista, considerando que las organizaciones sociales y movimientos han abogado varias décadas en pos de una cooperación solidaria que apoye las agendas de las organizaciones sociales y movimientos, pero el avance ha sido insuficiente y lento y prevalecen aún enfoques y prácticas coloniales, considerando que una parte importante de la cooperación ha impuesto agendas, fragmentado organizaciones y apoyado proyectos de corto plazo en vez de procesos de transformación profunda, y considerando que es urgente una cooperación decolonial enraizada en principios de reciprocidad,
para abordar los temas críticos en un contexto de un mundo dividido, polarizado e injusto, acordamos establecer el Foro Permanente para la Decolonización de la Cooperación, con el afán de organizarnos para acelerar y lograr cambios en la cooperación internacional, en base a principios de decolonialidad, feminismo, antirracismo, participación e inclusión. Acordamos abogar conjuntamente por cambios profundos en la cooperación para reconocer y resignificar, refundar y co-crear, desde la decolonialidad, el feminismo, el antirracismo y derechos humanos, derechos colectivos y derechos de la naturaleza. Acordamos establecer un consejo conformado por diferentes organizaciones que guíe el trabajo de una secretaría facilitada en una primera etapa por FEN Mukarinap y Acapacá. Acordamos organizar el foro en base a grupos de trabajo compuestos por representantes de diferentes organizaciones y movimientos, por subregiones, Mesoamérica y el Caribe, países andinos y el Cono Sur, y temas críticos, modelos de financiamiento, agenda de incidencia y de acción colectiva, asocios equitativos y reimaginar las relaciones entre actores, entre otros temas. Acordamos establecer un mecanismo para denunciar prácticas coloniales en la cooperación, así como celebrar avances consistentes con una agenda decolonial, feminista y antirracista. El foro es un proceso abierto, en permanente construcción, que busca sumar a todas, todos y todes que luchan por una cooperación justa, inclusiva y participativa. Llamamos a donantes, a las ONGs internacionales, a filántropos y otros aliados a sumarse a este proceso trascendental y urgente ante los desafíos que conjuntamente enfrentamos, tanto en el sur como en el norte global. Proponemos estar unidas y unidos en un gran ágora de reflexión colectiva. Nos comprometemos a trabajar en base a esta agenda con entusiasmo y convicción, inspirándonos en la diversidad cultural y artística y la inmensa riqueza de ideas progresistas y decoloniales generadas en América Latina, uniéndonos con movimientos antirracistas, feministas y de otras regiones del sur global, con toda fuerza musical y de nuestros bailes. Gracias, compañeras, compañeros. Así como hemos trabajado 2 días arduos, digo hemos trabajado, yo me he sumado ya a ello porque mentalmente también estaba trabajando con ustedes. Voy a pedir a nuestras compañeras, por favor, a que pasen las semillas. Cada compañera, compañero, compañere va a recibir, va a tener una semilla y la coca, por favor, compañera Valentina, con el símbolo de que es una semilla que se va a sembrar simbólicamente y es una semilla autóctona, criolla, donde la cual vamos a tener que sembrarlo, cuidarlo, para que se siga dando los productos. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sí. Ya. Ya. Pasen ahí, Aurora Coronado, pasa las semillas también ahí, por favor. Todas tienen que tener las semillas. Sí. Esta semilla que están recibiendo en la segunda cumbre mundial de alimentación, cuando las mujeres levantamos la campaña mundial de defensa de nuestra semilla para que fueran declaradas Patrimonio de la Humanidad, a los meses Monsanto, en Río +10, nos dijo que estaban de acuerdo que fueran Patrimonio de la Humanidad
Por lo tanto, si eran patrimonio de la humanidad, las semillas eran de todos y de todas, y ellos tenían derecho a la semilla. Y es por eso que en el segundo Foro Social Mundial, nosotros le propusimos a las organizaciones de que las semillas no eran patrimonio de la humanidad, son patrimonio de nuestros pueblos, son patrimonio de nosotras las mujeres que fuimos su descubridora, son patrimonio de los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, y son nuestros pueblos las que lo ponen al servicio de la humanidad. Esto para que nosotros tengamos muy claro que son nuestro patrimonio y como tal tenemos que defenderlo, cuidarlo, reproducirlo, compartirlo y tenemos que circulen por el mundo. Nuestras semillas no le podemos poner frontera. Otro problema es cómo ustedes van a entrar a sus países, pero tienen que circular por el mundo para que sean cuidadas y reproducidas por otras y otros. Gracias, Pachita. Entonces tenemos las semillas. Para la vía campesina, para la CLOC, no tenemos fronteras. Nuestras semillas pasan y pasan. Yo no sé, se volverán ciegos ahí los policías, pero la cosa es que pasa nuestras semillas, porque eso es, no hay fronteras, porque así podemos asegurar la soberanía alimentaria en todos los pueblos, con toda esa fortaleza. Vamos a mirarle las semillas y yo les digo, ¿todas son iguales o hay variedades? Esa es lo que somos nosotras. Somos semillas de diferentes sangres, colores, pero hay un solo lenguaje y hay un solo pensamiento. Queremos descolonizar y eso va a ser poniéndolo en práctica, compañeras y compañeros. Empecemos de uno mismo a descolonizarnos nosotros mismos, compañeras, por favor, porque eso se ha metido aquí adentro y aquí en el corazón. Solo pedirles eso, porque así vamos a hacer este cambio. Si nosotros no nos cambiamos, ¿cómo vamos a pedir a los demás que cambien? Entonces, ese esfuerzo que estamos haciendo, cada una de nosotras estamos aquí, hemos hecho un esfuerzo, y ese esfuerzo no sea en balde vacío. Con el compromiso que vamos a sembrar esta esperanza, esta semilla de fuerza, de fortaleza, y vamos a hacer miles y millones. Muchas gracias. A ver, para la foto, pasen para la foto y después no se vayan porque hay una sorpresa. Pero no, cuidado con los instrumentos. No, ahí sí. Uy. Stage. Stage. Fernando, los equipos. Y no se vayan porque después hay una sorpresa. Uno, dos. ¡Bravo! Por favor, regresen a sus sitios porque hay una sorpresa.
les digo como para que dejen sus correos. y así. Compañeros, compañeras, mientras vuelven a sus lugares, recordarles que les vamos a enviar la declaratoria. Si alguien piensa que no está su nombre, su correo, pueden escribirlo en el post-it. En el post-it que les entregamos, pueden escribir ahí su nombre, su correo, su organización, si piensan que no están incluidas o incluidos en la lista de participantes. ¿Sí? Entonces me los entregan si quieren a mí. ¿De acuerdo? Listo. En el grupo de WhatsApp, ¿quién está en el grupo de WhatsApp del foro? ¿Sí? ¿Hay alguien que no esté? Tú no estás. Listo. Entonces, bueno, les voy a dar, denme su correo, quienes no estén en el grupo de WhatsApp, ¿no? Dennos un papelito con su correo, con su teléfono, para que verifiquemos si están en la lista. En el grupo de WhatsApp se compartió la lista de participantes. Quienes no tienen acceso, para estar seguras, que nos entreguen en el post-it su nombre, organización, su número de teléfono, ¿sí? Y su email. Y luego en la lista les vamos a enviar entonces a enviar la declaratoria, y va a ser el medio para mantenernos también en comunicación, ¿no? Desde en estos primeros momentos. ¿Sí? Bien, compañeras, compañeros, hemos llegado al fin, compañeres, hemos llegado al fin de este foro, que realmente es el inicio de todo un proceso, pero ahora vamos a terminar con un final de sorpresa, igual que el día de ayer. Ahora, gracias a NTV Música, vamos a presentar a una cantante muy querida. Su nombre es Grecia. Es una cantante y compositora peruana. Por favor, y todas las personas que están afuera que puedan pasar, invítenlas porque va a estar muy bueno esto. Grecia es una cantante y compositora peruana que ha sido catalogada como la revelación del 2024